Bonjour. Dentro de esta serie de vídeos que estoy haciendo sobre cómo ha reaccionado la prensa francesa a partidos del Mundial, il y en a un qui m'a vraiment scotché que je voudrais mettre en avant, es decir, que me gustaría destacar. Lequel? Ce match est bien évidemment la France face à l'Angleterre en la lucha por el tercer puesto. Y es que, ¿quién se podría imaginar que habría 10 goles, nada más y nada menos, en un solo partido? Así que en este vídeo me gustaría descubrir con vosotros la une des journaux, es decir, la portada de prensa de periódicos muy conocidos en Francia como L'Équipe o Le Parisien, y vamos a analizar qué es lo que han dicho estos periódicos con respecto a este gran partido en sus portadas de prensa. Así que vamos a aprender mucho vocabulario y expresiones reales que utilizan los nativos cuando leemos la prensa. Je crois que ça vaut vraiment le coup, es decir, que vale totalmente la pena. Après le superbe spectacle offert par les équipes de la France et l'Angleterre, es decir, después de la gran exhibición de fútbol de Francia e Inglaterra en ese partido. Y es que para mí ha sido el partido más emocionante de todo el Mundial, con nada más y nada menos que 10 goles, 4 de Inglaterra en la primera parte y el partidazo de Francia en la segunda parte, que marcó otros 4 goles, pero no pudo remontar. Alors, le résultat final du match, un incroyable 4-6 pour l'Angleterre, qui a remporté la victoire. Je me suis vraiment régalé con ese partido, es decir, que lo he disfrutado a tope. Y es por eso que me gustaría analizar cómo ha reaccionado la prensa francesa a este sorprendente Francia 4, Inglaterra 6. Est-ce que tu es prêt? Alors, on y va. Alors, on va commencer par la une de l'équipe, es decir, la portada del periódico L'Équipe, que s'intitule comme ça. Furie total, es decir, furia total. Y continúa diciendo, catastrophique. Mené 4-0, les Bleus ont failli tout renverser après la pause avant de plier en fin de rencontre. Un scénario totalement fou et riche en émotions pour la dernière de Didier Deschamps a la tête de Bleu. En la portada del equipo me gustaría resaltar algunas palabras de vocabulario, pues hay expresiones muy interesantes como le Bleu, qui est un mot pour faire référence à l'équipe de la France, es decir, es una expresión muy típica que se utiliza para hacer referencia a la selección francesa y tiene todo el sentido porque si nos fijamos, son maillot est bleu, es decir, su camiseta es azul. Otra palabra muy interesante es el verbo mener, que como vemos la un, es decir, la portada se usa de una forma pasiva, être mené. Ça signifie être en train de perdre, es decir, estar perdiendo o estar por debajo del marcador. Por ejemplo, podríamos decir, le Bleu était mené 0-4 face à l'Angleterre en première mi-temps, es decir, la selección francesa estaba perdiendo contra Inglaterra en la primera parte. Otra expresión interesante es tout renverser. Renverser signifie changer, pero en este caso, tout renverser sabe decir changer complètement quelque chose. Es decir, en este caso sería como darle la vuelta al resultado o darle la vuelta al marcador. Un autre mot très intéressant, c'est une rencontre. Quand on parle du foot, une rencontre signifie un match entre dos équipes, es decir, un partido de fútbol. ¿Ok? Un verbo muy interesante en esta portada del equipo es el verbo faillir. Faillir plus un verbe signifie être sur le point de faire quelque chose
sans le faire, es decir, estar a punto de hacer algo. Un ejemplo, como vemos en la portada de prensa, podría ser: Les Bleus ont failli tout rembourser après la pause, que significa la selección francesa ha estado a punto de darle la vuelta al marcador después del descanso. Entonces, la portada del equipo se podría traducir como desastrosos, y con un 0-4 en contra, Le Bleu, es decir, la selección francesa, estuvo a punto de darle la vuelta al marcador tras el descanso, antes de acabar perdiendo al final del encuentro. Très bien, vamos a pasar ahora al artículo del equipo que fue escrito justo después del partido, qui dit comme ça: Le Bleu frôle une incroyable remontée, mais s'incline contre l'Angleterre lors d'un match complètement dingue pour la 3e place de la Coupe du Monde. Aquí destaca sobre todo el verbo s'incline, que significa perdre o accepter un défaite, es decir, perder, o también se puede traducir como aceptar una derrota, aunque en este caso yo creo que es más bien perder. Entonces, un ejemplo podría ser: Le Bleu s'incline contre l'Angleterre lors d'un match complètement dingue, es decir, la selección francesa pierde contra Inglaterra en un partido completamente loco, ¿ok? Entonces, este texto se podría traducir como: la selección francesa roza una remontada increíble, pero caen o pierden contra Inglaterra en un partido completamente loco por el 3er puesto del Mundial. El artículo del equipo sigue diciendo: complètement à côté de la plaque à la pause 0-4, les Bleus ont amorcé une folle remontée en seconde période du match. En esta primera frase me gustaría resaltar una expresión muy interesante como es être à côté de la plaque, qui signifie être complètement hors du match o être très perdu o desorienté. Es como estar completamente fuera del partido o estar perdido. Entonces, un ejemplo podría ser: Le Bleu était à côté de la plaque à la pause 0-4, es decir, Francia estaba completamente fuera del partido al descanso, con un 0-4. Otro verbo o otra expresión muy interesante es amorcer une remontée, qui signifie commencer à rembourser une situation pour gagner, es decir, empezar una remontada. Entonces, este texto se podría traducir como: completamente fuera de lugar en el descanso 0-4, la selección francesa inició una remontada espectacular o loca en la segunda parte del partido por el 3er puesto del Mundial. El artículo sigue diciendo: avant de céder à la fin d'un rencontre exceptionnel 4-6, la dernière de Didier Deschamps. Aquí nos encontramos vocabulario muy interesante como es el verbo céder, que significa arrêter de résister, es decir, no poder resistir o acabar cediendo. Entonces, un ejemplo podría ser: Les Bleus ont cédé à la fin d'un rencontre exceptionnel, es decir, la selección francesa acabó cediendo al final un partido excepcional. Como vemos, aquí vuelven a usar la palabra un rencontre para hacer referencia a un match y utilizan una colocación très intéressante. No sé si sabéis qué significa una colocación, pero significa una combinación de mots très communs, es decir, una combinación de palabras. Por ejemplo, un rencontre exceptionnel es una colocación, porque es una combinación de palabras que se usa de forma común en un idioma. Entonces, revenons à nos moutons, es decir, volviendo al tema, tenemos la expresión un rencontre exceptionnel pour faire référence à un match hors du commun,
es decir, un partido excepcional. ¿Ok? Entonces, esta última frase se podría traducir como antes de acabar cediendo al final de un partido excepcional. 4-6. El último de Didier Deschamps, que es el coach de la France. Très bien, vamos a pasar ahora al periódico Le Parisien y vamos a empezar por un artículo que fue escrito la noche antes del partido. Y vamos a empezar por el artículo y no por la portada y después veréis por qué. El artículo dice así: France-Angleterre 4-6. Après un dernier match étourdissant, les Bleus remplissent leur balise de regret. Disculpa si no lo pronuncio bien, pero es lo máximo que puedo hacer. Entonces, el vocabulario interesante que aparece aquí es la palabra étourdissant, que significa très étonnant, es decir, muy sorprendente o impresionante. Un ejemplo que podremos decir es: le dernier match de Bleu est très étourdissant, es decir, el último partido de la selección francesa es muy sorprendente o impresionante. Aquí me gustaría mencionar que el adjetivo étourdi se utiliza con personas y significa distrait o qui agit sans réfléchir, es decir, una persona despistada. Entonces, étourdi significa despistado. ¿Ok? También me gustaría señalar una expresión muy interesante como es remplir ses valises de regret, qui signifie accumuler des souvenirs douloureux de ce qui est passé dans une situación. Es decir, en español se podría traducir como irse con un mal sabor de boca o irse con mucha frustración. Remplir ses valises de regret es una metáfora poética que se usa en el periodismo, una expresión muy periodística. Entonces, el artículo se podría traducir como Francia-Inglaterra 4-6. Tras un último partido impresionante, Le Bleu, es decir, la selección francesa, se va con un mal sabor de boca. El artículo de Le Parisien continúa diciendo: ce samedi soir en Floride, l'équipe de France n'a pas survécu à une première période apocalyptique, mais son deuxième acte, qui restera dans l'esprit, est davantage digne de la dernière de Didier Deschamps. Aquí me gustaría resaltar la palabra apocalíptic, que hace referencia a le fin du monde, pero en este caso significa como catastrophique o desastroso, es decir, desastroso o muy mal, haciendo referencia un poco a la primera parte de Francia, que ha sido apocalíptica, es decir, muy mala. Otra expresión muy interesante es rester dans les esprits, qui signifie laisser une impression durable dans la mémoire, es decir, quedar en la memoria. Entonces, un ejemplo con esta expresión podría ser: le deuxième acte du match restera dans les esprits des Français, es decir, la segunda parte quedará en la memoria de los franceses. Entonces, este texto se podría traducir como: este sábado por la noche en Florida, la selección francesa no logró superar una primera parte apocalíptica, es decir, muy mala, pero su segunda parte, que quedará grabada en la memoria, es más digna de la última de Didier Deschamps. Très bien, maintenant on va passer à la une de Le Parisien, es decir, a la portada de Le Parisien, y ahora entenderéis por qué la he dejado para el final. Y es que la portada de Le Parisien s'intitule comme ça: en gros caractère, à Zidane de jouer, es decir, le toca jugar a Zidane. Como podemos ver en la portada, me llama muchísimo la atención que Le Parisien no habla de la derrota de Francia 4-6, ni del mal partido de Francia, sino que se centra en el futuro entrenador de la
selección francesa, que es muy probable que sea Zinedine Zidane. La portada de Le Parisien continúa diciendo: Le Bleu ont achevé cette Coupe du Monde par une lourde défaite face à l'Angleterre dans le match pour la troisième place, 4-6. Une nouvelle ère commence avec la nomination du Ballon d'Or 1998 pour succéder a Didier Deschamps. Rendez-vous en septiembre. En la portada de Le Parisien hay expresiones muy interesantes como por ejemplo el verbo achever. Achever en compétition signifie finir o terminer. C'est un verbo très formel y significa terminar o finalizar una competición. Después tenemos una colocación, como la palabra que hemos visto antes, de un lourde défaite, qui signifie un échec total, severo y difícil a aceptar. Es decir, se podría traducir en español como una dura derrota. Una otra colocación es une ère commence. C'est une époque, una era o una época diferente. Pero cuando hablamos de un nouvelle ère, normalmente es una époque de changement. Entonces, el periódico de L'Équipe dice que empieza una nueva era. Otro verbo muy interesante es el verbo succéder. Si quelqu'un succède a una otra persona, sabe decir suceder o sustituir a alguien en el cargo, en un cargo. Un ejemplo podría ser: il est fort probable que Zinedine Zidane va a suceder a Didier Deschamps. Es decir, es muy probable que Zinedine Zidane sea el sucesor de Didier Deschamps. Okay. Entonces, la portada de Le Parisien se traduce como: Le Bleu, es decir, la selección francesa, terminó este mundial con una dura derrota ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, 4-6. Comienza una nueva era con el nombramiento del Balón de Oro de 1998, haciendo referencia a Zinedine Zidane como sucesor de Didier Deschamps. Y termina diciendo: Rendez-vous en septiembre, es decir, nos vemos en septiembre. Como vemos, la prensa francesa habla de un match dingue, es decir, un partido loco, étourdissant, es decir, sorprendente o impresionante, et même d'un rencontre exceptionnel, es decir, un partido excepcional, en el que ha habido un premier periodo apocalíptico o catastrophique, es decir, muy malo, y en la que Le Bleu était mené 4-0, es decir, estaban perdiendo 4-0, un deuxième acte, es decir, una segunda parte, où Les Bleus ont frôlé une incroyable remontée, es decir, una segunda parte en la que los franceses han rozado una remontada increíble. Mais les Bleus ont cédé face à l'Angleterre 4-6. Es decir, sin embargo, la selección francesa acabó cayendo ante Inglaterra por 4-6. Para mí ha sido con mucha diferencia el partido más emocionante de todo el mundial y lo he disfrutado mucho como aficionado al fútbol. Me gustaría saber si tú has vivido este partido con tanta pasión como yo. Déjamelo abajo en los comentarios. A mí, sinceramente, como español, el partido que más me interesaba era la gran final entre España y Argentina, que como todos sabemos, al final ganó España 1-0 a Argentina. Pero tengo que reconocer que este partido de España contra Argentina no lo volvería a ver, pues un partido lleno de búscula, es decir, empujones, de tackle violento, es decir, de entradas violentas, etc. Y con muy poco ritmo, sobre todo por los argentinos que no dejaban jugar a los españoles, que fueron muy superiores. Así que tengo que reconocer que este partido entre
Francia e Inglaterra realmente es el partido más emocionante para mí de todo el Mundial. Aunque España haya ganado el Mundial, que es lo máximo a lo que pueda aspirar un equipo o ver un aficionado de un país como es España, que no ha ganado muchos mundiales, solamente 2, este es el segundo, así que la emoción es máxima, pero bueno, ver en un partido 10 goles, se dice pronto, es un partido que no se vive todos los días, así que realmente je suis vraiment scotché, como se dice en francés, es decir, realmente impresionado. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, yo te invito a suscribirte a mi canal Le Français à ma manière para aprender francés de una forma diferente, como es la lectura de estos artículos tan interesantes, parce que apprendre autrement c'est possible. Bon courage, à la prochaine! Les Bleus remplissent leurs balises de Qué bien. La portada del equipo, no, bueno, no es del equipo, es del Parisien. Muy bien.